Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el hermoso relato. Cuando llegó la noche 574, refirió, me he enterado, oh rey del tiempo, de que el magrebí, al convencerse de que Aladino había logrado salir del subterráneo y utilizado los bienes de la lámpara, se dijo, he de ingeniármelas para darle muerte. Extendió la arena por segunda vez, examinó las figuras y vio que Aladino era inmensamente rico y que se había casado con la hija del sultán. La envidia le encendió el semblante de indignación, se levantó enseguida, se preparó y emprendió el viaje hacia China. Al llegar a la capital del sultanato en que vivía Aladino, entró en la ciudad y se hospedó en una hostería. Oyó que las gentes no hablaban más que de la majestuosidad del palacio de Aladino. Después de descansar, vistióse y empezó a recorrer las calles de la ciudad. Todas las gentes con quienes se cruzaba describían la suntuosidad del palacio y hablaban de la hermosura y belleza de Aladino, de su generosidad, de su nobleza y de sus buenas costumbres. El magrebí se acercó a un transeúnte y le preguntó, hermoso joven, ¿quién es ese al que tanto alabáis? Vaya, hombre, debes de venir de un país muy remoto cuando no has oído hablar del emir Aladino, cuya fama debe de haber llegado a los más apartados rincones y cuyo palacio constituye una de las maravillas de la tierra. Como no te has enterado de una cosa como esta y no conoces el nombre de Aladino, al que nuestro Señor aumente el poder y la alegría. El magrebí respondió, mi mayor deseo consiste en contemplar el palacio. Si quieres guiarme, soy extranjero, de buen grado. Se echó a andar delante de él y lo condujo al serrallo de Aladino. El magrebí lo contempló detenidamente y comprendió que todo procedía de la lámpara. Exclamó, he de cavar una fosa para este maldito hijo de un sastre que antes no tenía que cenar. Si el destino me ayuda, lograré que su madre vuelva junto a la rueca, tal como estaba antes, y a él le quitaré la vida. Regresó a la hostería corroído por la envidia que le tenía a Aladino. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el hermoso relato. Cuando llegó la noche 575, refirió, me he enterado, oh rey del tiempo, de que el hechicero magrebí, de nuevo en su hostal, tomó los instrumentos astrológicos y consultó a la arena para averiguar dónde estaba la lámpara. Vio que se hallaba en el palacio y que Aladino no la llevaba encima. Se alegró mucho de ello, y exclamó, el quitar la vida a ese maldito es fácil, y yo tengo un medio de conseguir la lámpara. Se dirigió a un calderero y le dijo, hazme unas cuantas lámparas y cóbrame por ellas lo que quieras. Pero deseo que las hagas deprisa. Oír es obedecer, replicó el calderero. Y se puso a trabajar hasta acabarlas. Cuando estuvieron listas el magrebí le pagó el precio que le pidió, las cogió, regresó a la hostería, las puso en un cesto y empezó a recorrer las calles y los zocos de la ciudad, gritando, cambio lámparas viejas por nuevas. Las gentes se reían de él y decían, no cabe duda de que está loco para cambiar lámparas nuevas por viejas. Y empezaron a seguirlo, y los niños corrían detrás y se burlaban de él. Pero él, impertérrito, siguió recorriendo la ciudad hasta llegar al pie del serrallo de Aladino. Gritó con todas sus fuerzas, mientras los muchachos chillaban, ¡un loco, un loco! El destino quiso que la señora Badal Budur estuviese en el kiosco y oyera el pregón y los gritos de los muchachos, pero no supo lo que ocurría. Mandó a una de sus esclavas, ve y mira quién es el que vocea y qué es lo que anuncia. La joven se alejó y vio a un hombre que gritaba, cambio lámparas viejas por nuevas, y que los muchachos se burlaban de él. La criada regresó e informó a su dueña, señora, es un hombre que vocea, cambio lámparas viejas por nuevas, y los chicos lo siguen y se burlan de él. La señora Badal Budur se echó a reír. Aladino se había descuidado la lámpara en el serrallo, sin meterla en un armario y cerrarla. Una de las esclavas la vio y dijo, señora, tengo una idea, he visto en las habitaciones de mi señor una lámpara vieja. Permite que se la demos a ese hombre a cambio de una nueva, y veremos si dice verdad o mentira. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el hermoso relato. Cuando llegó la noche 576, refirió,
Me he enterado, oh rey del tiempo, de que la princesa dijo, trae aquí la lámpara vieja que dices haber visto en las habitaciones de tu señor Aladino. La señora Badal Budur ignoraba por completo lo que era aquella lámpara, las virtudes que tenía y que, gracias a ellas, su marido, Aladino, había llegado a tan alta posición. En aquel momento solo quería probar cómo estaba la razón de aquel hombre que cambiaba lo nuevo por lo viejo. La joven subió a las habitaciones de Aladino y regresó con la lámpara al lado de la señora Badal Budur. Poco podían pensar la mala fe y la astucia del hechicero magrebí. La princesa mandó al jefe de los eunucos que bajase a cambiar aquella lámpara por otra nueva. El hombre la cogió, bajó y se la dio al magrebí, el cual le entregó una lámpara nueva a cambio. El jefe de dos eunucos se la llevó a la señora Badal Budur. Esta la contempló, vio que era realmente nueva y se echó a reír, pues creyó que aquel hombre estaba mal de la cabeza. El mago, tan pronto como cogió la lámpara y se cercioró de que era la del tesoro, la escondió en su pecho, dejó las otras lámparas a las gentes que querían cambiar, y se echó a correr hasta encontrarse fuera de la ciudad. Cruzó la llanura y esperó que llegara la noche. Después de comprobar que no había nadie allí, sacó la lámpara del pecho, la frotó, y en el acto apareció el genio, quien le dijo, aquí está tu esclavo. Pídeme lo que desees. Quiero que quites del sitio en que se encuentra el palacio de Aladino, junto con sus habitantes y todo lo que él contiene, y lo traslades a mi país, en África, y que me lleves a mí también. Tú conoces mi patria. Quiero que este palacio se encuentre en mi país, entre jardines. Oír es obedecer. Cierra los ojos y vuélvelos a abrir, y te encontrarás con el palacio en tu tierra. Efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos el magrebí y el palacio de Aladino, con todo lo que contenía, se encontraron instalados en África. Esto es lo que hace referencia al hechicero magrebí. Volvamos junto al sultán y a Aladino. Al día siguiente por la mañana, el sultán, al despertarse, como sentía mucho afecto y cariño por su hija, la señora Badal Budur, hizo como cada mañana, abrir la ventana y mirar por ella. Así, y de acuerdo con su hábito, abrió la ventana para ver a su hija. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el hermoso relato. Cuando llegó la noche 577, refirió. Me he enterado, oh rey del tiempo, de que el sultán se asomó para contemplar el alcázar de Aladino, pero no vio nada. Únicamente estaba el solar, el mismo solar de antes, sin la menor huella de los cimientos de un edificio. Quedó como al helado y empezó a frotarse los ojos, pues quizás estuviesen turbios o faltos de luz. Volvió a mirar, pero tuvo que convencerse de que no había huellas del serrallo, ni nada que atestiguase el que había existido. Quedó inmovilizado por unos momentos, hasta que dio unas palmadas, y las lágrimas empezaron a resbalar por sus barbas, pues ignoraba lo que había sucedido a su hija. Por medio de un mensajero, mandó llamar al visir. Este acudió, y encontró al soberano en un estado lamentable. El visir le dijo, perdón, rey del tiempo. Dios te libre del mal. ¿Por qué estás apenado? ¿Es que no sabes lo que ocurre? En absoluto, señor, por Dios, no tengo noticias de nada. Aún no has mirado en dirección al palacio de Aladino. Sí, señor mío, ahora está cerrado. Ya veo que no sabes nada. Anda, mira por la ventana y dime dónde está el palacio de Aladino. El visir miró desde la ventana en la dirección del palacio de Aladino, pero no encontró el palacio ni nada que se le pareciera. Quedó perplejo y el sultán le dijo, ¿sabes ahora la causa de mi tristeza? ¿Has visto el palacio de Aladino, del cual decías que aún estaba cerrado? Rey del tiempo, ya informé oportunamente a tu majestad de que ese serrallo y todas sus cosas me parecían obra de magia. El rey, encolerizado, le preguntó, ¿dónde está Aladino? Ha salido de caza. El soberano ordenó que algunos oficiales y soldados fuesen a buscar inmediatamente a Aladino y lo llevasen a su presencia encadenado. Los oficiales y los soldados partieron y alcanzaron al joven, señor nuestro, Aladino. No nos reprendas, ya que el sultán nos ha mandado que te cojamos, que te atemos y te encadenemos. Esperamos que nos perdones, pues estamos a las órdenes del rey y no podemos contrariarlo. Aladino,
Al oír hablar así a los oficiales y a los soldados se quedó boquiabierto y la lengua se le trabó, ya que ignoraba la causa. Les preguntó: hombres, ¿no sabéis qué es lo que ha motivado esta orden del sultán? Yo sé que soy inocente y que no he cometido ninguna falta contra el sultán o contra el Estado. Señor nuestro, no sabemos nada. Aladino se apeó de su corcel y les dijo: haced conmigo lo que os ha mandado el sultán, pues la orden ha de ser obedecida. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el hermoso relato. Cuando llegó la noche 578, refirió: me he enterado, oh rey del tiempo, de que encadenaron, ataron y ligaron a Aladino y lo condujeron a la ciudad. El pueblo, al verlo así, creyó que el sultán iba a cortarle la cabeza, y como lo querían mucho, se reunieron, tomaron sus armas, salieron de las casas y siguieron a los soldados para ver lo que iba a suceder. Los soldados llegaron con Aladino al palacio, entraron e informaron al sultán. Este mandó que el verdugo le cortase inmediatamente la cabeza. Al enterarse el pueblo de la orden del sultán, bloqueó las puertas del palacio y despachó mensajeros al soberano, para decirle: atacaremos el palacio y a todos los que están dentro, incluyéndote a ti, si Aladino recibe el más pequeño daño. El visir entró a informar al sultán: rey del tiempo, están dispuestos a acabar con nosotros. Lo más prudente es perdonar a Aladino para evitar que nos ocurra algo. El pueblo ama más a este que a nosotros. El verdugo, después de haber extendido el tapete de las ejecuciones, colocó en él a Aladino, le vendó los ojos y dio 3 vueltas en espera de la última orden del sultán. Este, al ver que el pueblo estaba atacando y subía al palacio para derruirlo, dio orden enseguida al verdugo, de que pusiera en libertad al condenado, y despachó a un pregonero para que anunciase al pueblo que había perdonado a Aladino y que lo indultaba. El muchacho, al verse libre, se acercó al sultán y le dijo: señor, ya que tu majestad me ha hecho gracia de la vida, honre indiciéndome cuál es mi culpa. Traidor, aún no la conoces. Volviéndose al visir, le dijo: llévalo a la ventana para que vea dónde está su palacio. El visir hizo lo que le mandaban y Aladino miró en dirección a su palacio. El solar estaba exactamente igual que antes de construir en él el palacio, no vio ni rastro de este. Se quedó perplejo, indeciso, sin saber lo que había ocurrido. Al hallarse junto al sultán, este le preguntó: ¿qué es lo que has visto? ¿Dónde está tu palacio? ¿Dónde está mi hija, mi única hija, sangre de mi corazón? Rey del tiempo, ignoro por completo lo ocurrido. Sabe, Aladino, que te he perdonado para que busques a mi hija y te enteres de lo ocurrido. No te presentes sin ella. Si no me la devuelves, por vida de mi cabeza que he de cortarte el cuello. Conforme, rey del tiempo. Pero dame un plazo de 40 días. Si transcurrido este plazo no te la he traído, puedes decapitarme y hacer de mí lo que quieras. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el hermoso relato. Cuando llegó la noche 579, refirió: me he enterado, oh rey del tiempo, de que el sultán admitió: accedo a concederte el plazo que me has pedido, mas no creas que podrás escapar a mi mano, pues te haré traer hasta aquí aunque estés por encima de las nubes o te encuentres bajo la superficie de la tierra. Sultán, señor mío, sea como ha dicho tu majestad, si no te la devuelvo dentro de dicho plazo, me presentaré ante ti para que me decapites. El pueblo, al ver de nuevo a Aladino, se alegró mucho. La afrenta y la vergüenza sufridas, así como la alegría de los envidiosos, hicieron de Aladino un hombre cabizbajo y perplejo, que se puso a recorrer la ciudad como un autómata, incapaz de comprender lo que había podido ocurrir. Durante 2 días permaneció en la capital, sin tener idea de lo que debía hacer para encontrar a su esposa y averiguar qué había sido del palacio. Algunas personas, en secreto, le llevaron de comer y beber. Luego salió de la ciudad y se internó en el campo, sin saber qué dirección seguir. Andando a la aventura, llegó a la orilla de un río, y aquí, desesperado por lo que le había ocurrido, estuvo a punto de arrojarse al agua. Pero como era un buen musulmán que reconocía a un solo Dios, al que en su interior temía, se detuvo en la misma orilla e hizo sus abluciones. Al meter las manos en el agua para lavarse los dedos rozó el anillo, y en el acto compareció un genio quien le dijo: heme aquí.
Tu esclavo está ante ti. Pide lo que desees. Aladino se alegró mucho al verlo. Le contestó: siervo, quiero que me devuelvas mi palacio y que con él regrese mi esposa, la señora Badr al-Budur, y todo lo que contenía. Señor mío, me es completamente imposible hacer lo que pides, ya que este depende de los esclavos de la lámpara. No me atrevo a enfrentarme con ellos. Si no puedes hacerlo, cógeme y deposítame al lado de mi palacio, cualquiera que sea el país en que esté. Oír es obedecer, señor mío. En un abrir y cerrar de ojos, el genio lo dejó en África, al lado del alcázar, donde estaba su esposa. En aquel momento caía la noche. La tristeza y la pena que lo embargaban desaparecieron al contemplar su palacio, y volvió a confiar en Dios después de haber creído que jamás volvería a ver a su esposa. Empezó a pensar en la oculta bondad de Dios Todopoderoso que le había concedido el auxilio del anillo, y cómo habría perdido la esperanza de no haberle facilitado Dios el siervo del anillo. Se alegró y olvidó la tristeza y los 4 días durante los cuales no había podido dormir. Se acercó al palacio y se quedó dormido debajo de un árbol, ya que, como hemos dicho, el palacio estaba fuera de la ciudad, entre jardines. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el hermoso relato. Cuando llegó la noche 580, refirió: me he enterado, oh rey del tiempo, de que durmió tranquilamente aquella noche. Quien tiene una cabeza de carnero al fuego no duerme en toda la noche, pero quien se ha fatigado y ha pasado 4 días sin pegar un ojo, duerme de cualquier manera. Se despertó al amanecer con los trinos de los pájaros. Se acercó a un río que pasaba por allí y que corría en dirección a la ciudad. Se lavó las manos y la cara, hizo las abluciones y rezó la oración matutina. Luego regresó y se sentó al pie de la ventana del alcázar de la señora Badr al-Budur. Esta vivía terriblemente apenada por estar separada de su esposo y del sultán, su padre, así como por la angustia que le causaba el maldito hechicero magrebí. Todos los días, al salir el sol, se levantaba y se echaba a llorar. Por la noche no podía dormir, y no quería comer ni beber. Cuando terminaba su oración matutina, entraba su doncella a vestirla. El destino quiso que aquel día ésta abriese la ventana para hacerle contemplar los árboles y riachuelos, a fin de distraerla. La criada se asomó y vio a Aladino, su señor, sentado bajo las ventanas del palacio. Dijo a la señora Badr al-Budur: señora, señora. Mi señor, Aladino, está sentado al pie del alcázar. La princesa corrió a mirar por la ventana y le vio. Aladino levantó la cabeza y la descubrió. Ella lo saludó y él le devolvió el saludo. Ambos estaban locos de alegría. La princesa le dijo: ven a mi lado por la puerta secreta, ya que el maldito no está ahora aquí. Dio órdenes a la criada, la cual bajó y le abrió la puerta secreta. Aladino entró por ella, su esposa, la señora Badr al-Budur, lo esperaba en la puerta. Se abrazaron, se besaron y rompieron a llorar de alegría. Se sentaron. Aladino le dijo: señora Badr al-Budur, primeramente quiero preguntarte algo. Yo dejé una lámpara vieja, de cobre, en mis habitaciones, en tal sitio. La princesa suspiró y le dijo: amado mío. Esta ha sido la causa de nuestra desgracia. ¿Cómo han ocurrido las cosas? La señora Badr al-Budur lo informó de todo desde el principio hasta el fin, y le explicó cómo habían cambiado la lámpara vieja por una nueva. Y añadió: al día siguiente, por la mañana, nos encontramos en este país. El que me engañó en el cambio me explicó que todo se había realizado gracias a la fuerza de su magia y por medio de aquella vieja lámpara. Añadió que era magrebí, de África, y que nos encontrábamos en su país. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el hermoso relato. Cuando llegó la noche 581, refirió: me he enterado, oh rey del tiempo, de que cuando la señora Badr al-Budur hubo terminado de hablar, Aladino le preguntó: dime qué es lo que ese maldito se propone hacer contigo, y de qué te habla. Cada día viene una sola vez. Quiere que yo lo ame y que te sustituya por él, que te olvide y que no piense más en ti. Me dice que mi padre, el sultán, te ha decapitado, y añade que tú eres hijo de un pobre y que él fue quien te hizo rico. Me habla cariñosamente, pero solo ha obtenido de mí lágrimas y llanto, y ni una sola palabra amable.
¿Sabes dónde ha dejado la lámpara? Siempre la lleva consigo y no se separa de ella un instante. Él mismo, cuando me explicó lo que te he referido, sacó la lámpara, la llevaba encima y me la enseñó. Aladino se alegró mucho al oír estas palabras. Señor Abad al-Budur, escúchame, voy a salir y volveré cuando me haya cambiado de vestido. No te asombres de ello. Pon una criada de servicio permanente junto a la puerta secreta para que me abra en cuanto me vea. Ya idearé algo para dar muerte a este maldito. Aladino salió por la puerta del palacio y echó a andar hasta encontrar a un campesino. Le dijo: hombre, ¿quieres cambiar mis vestidos por los tuyos? El campesino se negó a hacerlo, pero Aladino lo obligó. Le quitó los vestidos y se los puso, y le dio en cambio los suyos, que eran magníficos. Luego siguió por el camino de la ciudad hasta entrar en esta. Se dirigió al zoco de los perfumistas y compró a uno de ellos 2 dracmas de un narcótico muy fuerte y de efectos instantáneos. Le costó 2 dinares. Regresó por el mismo camino hasta llegar al palacio, y cuando lo vio la criada le abrió la puerta secreta. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el hermoso relato. Cuando llegó la noche 582, refirió: me he enterado, oh rey del tiempo, de que se presentó a su esposa, la señora Abad al-Budur, y le dijo: escúchame, quiero que te vistas y te arregles, que abandones la tristeza. Cuando venga el maldito magrebí, acógelo cordialmente, con cara sonriente, e invítalo a que venga a cenar contigo. Aparenta haber olvidado a tu amado Aladino y a tu padre, hazle ver que lo amas apasionadamente y pídele vino tinto para beber. Muéstrate muy alegre y contenta, y bebe a su salud. Escánciale 2 o 3 vasos de vino hasta que pierda el dominio de sí mismo. Entonces pones estos polvos en el vaso y lo llenas de vino. En cuanto beba la copa en que hayas puesto los polvos, caerá de espaldas como si estuviese muerto. La señora Abad al-Budur, después de oír las palabras de Aladino, contestó: me duele tener que hacer esto, mas para librarnos de la vileza de ese maldito que me ha acongojado al separarme de ti y de mi padre, considero lícito darle muerte. Aladino comió y bebió con su esposa hasta calmar el hambre, e inmediatamente después salió del palacio. La señora Abad al-Budur mandó llamar a su peinadora, quien la arregló y adornó. Luego se puso sus mejores vestidos y se perfumó. Entonces llegó el maldito magrebí. Al verla de esta forma se alegró mucho, y más aún cuando la princesa lo recibió sonriente, contra lo que era su costumbre. Con eso aumentaron la pasión y el amor que por ella sentía. La princesa le hizo sentar a su lado y le dijo: amado mío, si quieres, ven esta noche a cenar conmigo. Ya estoy harta de la tristeza, pues he pensado que aunque estuviese triste durante 1000 años, ¿qué sacaría de ello? Aladino no puede escapar de su tumba. He meditado en tus palabras de ayer, es decir, en que mi padre quizá lo habrá mandado matar, dada la gran pena que habrá sentido al verse separado de mí. No te extrañe verme hoy de distinto humor que ayer, es que he resuelto tomarte por amante y amigo en sustitución de Aladino, ya que no puedo disponer de otro hombre más que de ti. Espero, pues, que esta noche vengas a cenar conmigo y a beber vino. Deseo que me dé a probar el de tu país, el de África, que debe de ser muy bueno. Aquí tengo vino, pero es de nuestro país, y tengo muchas ganas de probar el del vuestro. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el hermoso relato. Cuando llegó la noche 583, refirió: me he enterado, oh rey del tiempo, de que el magrebí, al ver el amor que demostraba tenerle la señora Abad al-Budur, que había olvidado la tristeza, pensó que aquello era natural, al haber perdido toda esperanza de volver a reunirse con Aladino. Se alegró mucho y dijo: alma mía, obedeceré todo lo que quieras mandarme. Tengo en casa una jarra de vino de nuestro país que ha estado guardada bajo tierra durante 8 años. Voy ahora mismo a sacar la cantidad que necesitamos y regreso enseguida. Para que el engaño fuese más perfecto, la muchacha añadió: amado mío, no vayas tú, envía a uno de tus criados para que nos traiga una jarra, y quédate sentado junto a mí, para que me distraiga con tu compañía. Señora, yo soy el único que sabe dónde está la jarra. No tardaré en volver.
El magrebí se marchó, y al cabo de un rato volvió con una cantidad de vino suficiente. La señora Badal Budur le dijo: «Te has fatigado y yo te he molestado, amado mío». «En absoluto, luz de mis ojos. Me honro sirviéndote». La princesa y el mago se sentaron a la mesa y empezaron a comer. Ella pidió de beber, y la criada le llenó enseguida la copa. Después sirvió al magrebí. La señora Badal Budur bebía a su salud y por su felicidad, y él lo hacía a la salud de ella. La princesa era única por su elocuencia y por la dulzura de sus palabras. Empezó a conversar con él, a deslumbrarlo y a hablarle con sentidas y dulces palabras, a fin de encandilarlo más. El magrebí creyó que todo aquello era sincero, y no podía sospechar que era una trampa que le tendía para darle muerte. La pasión y el amor del hechicero iban en aumento al descubrir las alusiones que le hacía, la cabeza le dio vueltas, y solo vio el mundo a través de los ojos de ella. Cuando sirvieron la cena, la señora Badal Budur comprobó que el vino se le había subido a la cabeza. Le dijo: «En nuestro país tenemos una costumbre que no sé si tenéis o no en el vuestro». «¿De qué se trata?». Al finalizar la cena, el amante toma el vaso de la amada y bebe en él. La princesa le quitó el vaso, lo llenó de vino y ordenó a la esclava que le diese su copa, en la que había mezclado el vino con el narcótico, siguiendo las instrucciones que había dado la princesa, pues todos los esclavos y doncellas del palacio deseaban la muerte del mago y estaban de acuerdo con la señora Badal Budur acerca de esto. La joven le entregó la copa, y el mago, al oír sus palabras y ver que ella bebía en su copa y que le entregaba la suya para que bebiese en ella, al ver todas estas muestras de amor, se creyó que era Alejandro el Magno. La princesa le dijo, mientras movía sus caderas y ponía su mano sobre la de él: «Alma mía, tienes mi copa y yo tengo la tuya, así beben los amantes, el uno en el vaso del otro». La señora Badal Budur levantó el vaso, se lo bebió y lo dejó en la mesa. Se acercó al hechicero y lo besó en la mejilla. Este, completamente trastornado, se llevó el vaso a la boca y se lo bebió de un trago sin preocuparse de si en el vaso había algo o no. Inmediatamente cayó de espaldas como si estuviese muerto, y el vaso se le escapó de la mano. La señora Badal Budur se alegró de ello, las esclavas bailaron de alegría y abrieron las puertas del alcázar a Aladino, su señor, el cual entró.